Muy bien, chicos, vamos a iniciar con la clase de hoy. Vamos a iniciar con triángulos. Triángulos se define como, en este caso, es una figura plana formada por tres lados, tres vértices y tres ángulos. En este caso, tenemos la porción de un plano limitado por tres rectas que se cortan entre 2 a 2, que identifica los elementos. ¿Qué elementos tienen esto? Elementos de un triángulo se forman por vértices, lados y ángulos. ¿Qué características tiene? Ángulos de los triángulos, los ángulos internos y los ángulos externos. Tenemos los ángulos internos, son los que se encuentran dentro de la unidad de las líneas, y los ángulos externos son los que se forman en el triángulo de las prolongaciones de esas líneas, como se visualiza en el caso 2. Obsérvese aquí que se está manejando la forma de connotación de estos tres. También se pueden definir como B minúscula ángulo, A mayúscula ángulo y C ángulo C minúscula. Es otra forma de indicarlo. ¿Cómo lo hacemos la notación? La notación es que nosotros a los triángulos se pueden denotar mediante las tres letras mayúsculas diciendo A, B, C, o en este caso un número romano dentro de la figura geométrica y con el símbolo de este símbolo que es de triángulo, el símbolo que representa el triángulo. Lo vamos a indicar. Para designar los lados de un triángulo se emplean letras mayúsculas A, B, C correspondientes a las mayúsculas de las vértices. Ejemplo, vamos a ver aquí, tenemos un triángulo y tenemos triángulo representado de las dos maneras con tres letras anteponiendo el figura. Triángulo, la letra, bueno, puede ser en este triángulo 1, en este caso romanas. Los lados pueden ser identificados así, los vértices, y muy claro, los ángulos, aquí está ángulo ABC, y los ángulos externos pues los denotamos con estos números para mayor facilidad, pero también puede estar delimitado por letras. Para esto vemos la clasificación de los triángulos, ¿cuáles? De acuerdo a las medidas de sus lados y de acuerdo con el tipo de sus ángulos internos. Aquí observen escaleno, isósceles y equilátero. ¿Qué característica hay? Vean, el escaleno, todos sus lados son desiguales. ¿Cómo lo visualizamos? Aquí se muestra que tiene una línea, es una medida, dos líneas, es otra medida diferente, tres líneas, indicando que cada línea, las figuras son diferentes. Vean, el isósceles tiene dos líneas iguales, o sea, esta tiene una y esta tiene una, indicando que con notación se está expresando que las figuras tienen la misma distancia y que esta tiene dos, pues indicando que sus lados son diferentes. Obsérvese que aquí están diciendo que C es igual a A, o sea, la línea C igual a la línea A. Y observen que todos los lados son iguales, por eso se están comparando los elementos de los lados, diciendo que A es igual a, que C es igual a, que A es igual a B, que B es igual a C, y se visualiza esto. Aquí vienen las características para que quede más entendido. Se forman tres tipos de triángulos que son escaleno, isósceles y equilátero, con lo que se está visualizando cada uno de los elementos que indicamos. Escaleno, todos sus lados son iguales, isósceles tiene dos lados iguales y equilátero tiene lados, en este caso todos sus lados son iguales. Como tal se está mostrando en la figura. Observen ahora triángulo rectángulo, triángulo octángulo y triángulo obtusángulo. Aquí octángulo, si ustedes visualizan, no es necesario de aprenderse, tiene que ver con el concepto de agudo. Entonces acutángulo, obtusángulo de obtuso. Entonces ahí más o menos va la característica. ¿Qué tiene? Que estos dos son juntos. Veamos por qué. Aquí lo dice. De estas características se forman dos tipos de triángulos, los triángulos rectángulos, o sea, que tienen ángulos rectos, los triángulos oblicuángulos, o sea, oblicuos, que son de diferentes medidas de los ángulos, y de estos oblicuángulos se forman dos características, los triángulos acutángulos y los triángulos obtusángulos, que estamos visualizando acá con respecto a las medidas de sus ángulos, que quede claro. Entonces tienen tres ángulos agudos, tienen un ángulo obtuso, o sea, un ángulo mayor de 180 grados obtuso. Características en triángulo, oblicuo, ángulos. Y ya, vamos a ver el siguiente, rectas y puntos notables. ¿A qué se refiere eso? Dos segmentos, vamos a darle más aquí, clip. Dice, dos o más rectas son concurrentes si pasan por un mismo punto. O sea, que dos rectas pasen por un mismo punto, se le va a llamar concurrencia. ¿Para qué? Para un punto concurrencia es donde pasan las líneas concurrentes y a eso se le va a llamar concurrencia de las líneas y va a tener sus nombres específicos. Vamos a ver lo que es el
concepto de bisectriz e icentro, mediatriz, baricentro, mediatriz y circuncentro, y altura y ortocentro. Para ellos vamos a ver cómo se forman, cómo las dibujamos, qué características tienen y qué teoremas tienen dentro de estas mismas. Visualizamos en este caso un link en la cual ustedes pueden ingresar a estos links para que ustedes vayan visualizando cómo pueden dibujar estas figuras y las vayan denotando perfectamente en sus ejemplos. Veamos aquí como primer punto la bisectriz. ¿Qué característica tiene? Se llama bisectriz a un ángulo, a la línea que lo divide en dos ángulos iguales. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí dos ángulos iguales expresados en esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con un transportador lo dividimos a la mitad, ponemos el punto y marcamos nuestra bisectriz. ¿Para qué? Para encontrar estos elementos que se llama incentro. Los puntos de concurrencia de las bisectriz se llama incentro y este tiene una característica. Se define como el centro de una circunferencia inscrita en el triángulo. Se supone que al tomar esto, los centros tienen que tocar los mismos puntos y se hace una circunferencia, pero de la bisectriz se forma un incentro con esta característica expresada. Después tenemos lo que se llama mediana. ¿Qué característica tiene la mediana? Es el segmento de la recta trazada en un triángulo, un punto medio de sus lados opuestos. Yo voy a agarrar la mediana, le llamamos mediana porque agarras un lado, le sacas la mitad a este lado y lo unes al vértice o lado opuesto. Y así, el segmento ejemplo, el segmento AC, su punto medio es este de aquí, lo uno al punto B, que corresponde al lado opuesto de correspondiente a esta línea, y se unen. Así lo hacemos con cada uno de los lados y se forma estos elementos. Para la mediana tenemos un teorema. Las tres medidas de los triángulos son concurrentes en un punto que a cada mediana a 2/3 del camino del vértice. Este punto se llama baricentro, centroide o gravicentro. Para ello, la mediana que está formando un baricentro o un gravicentro. ¿Qué característica tiene? Se define como el centro de la masa o punto de equilibrio en un triángulo. ¿Para qué es el centro de la masa? Se supone que si esta figura rota de manera continua, el punto de equilibrio o el punto del centro de la masa para que se equilibre y siga manteniéndose en ese punto, pues sería el baricentro o gravicentro. En la característica de equilibrio se muestra que esta característica, que si yo tengo el segmento AE, que sería este segmento completo de esta mediana, nosotros está a 2/3 de la longitud de cada mediana a partir de cada vértice. O sea, tomamos este vértice hasta el punto de intersección del baricentro o gravicentro, entonces se encuentra este punto, está a 2/3. Toda la línea completa sería el entero y el segmento hasta aquí está a 2/3 como tal, para poder calcular unos elementos. Y ahora continuamos con lo que es mediatriz y circuncentro. Para ello tenemos una característica, se denomina mediatriz de un lado del triángulo a la recta perpendicular levantada por el punto medio del lado. Ejemplo, yo tengo un lado, el básico, el de la base, B y C. Este es el lado, yo lo voy a levantar a 90 grados uniéndolo al punto A. Vean, el A con el C lo voy a levantar a 90 grados con la línea de este punto. ¿Y qué es lo que va a formar? Los puntos de concurrencia de esos se le va a llamar circuncentro. Entonces tenemos las mediatrices, que es al punto medio de 90 grados y lo unimos al vértice. Ahí está. Observe que en este caso la característica que es que yo lo levanto al punto medio a 90 grados sin necesidad que toque el vértice. Esa es lo muy característica. Nunca se va a tocar el vértice. En la mediatriz no tocamos el vértice. Si lo llega a tocar, pues ojalá, pues es bueno porque digamos que quedó con esta característica, pero no toca el vértice. Es levantar al punto medio en 90 grados ya. El punto de intersección o de concurrencia de las mediatrices se llama circuncentro. Veamos ahora lo que es su teorema de estas medianas. Dice, las mediatrices de los tres lados de un triángulo son correspondientes a un punto de concurrencia, se llama circuncentro, equidistantes de los dos vértices del triángulo. Entonces, la altura u ortocentro se define como se denomina. La altura es el triángulo o el segmento perpendicular trazado desde el vértice hasta el lado opuesto, o en este caso, de la figura que se va a prolongar. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos
bueno, vamos a regresarlo aquí, se denomina ortocentro el punto donde las líneas de la altura se interceptan. Punto de concurrencia de las alturas, ortocentro. Aquí viene esta característica. Observen, le puse dos ejemplos. Uno, yo agarro esta línea, le marco el 90 grados, entonces uno, el vértice y los 90 grados aquí. Observe que no queda en medio de las dos, sino que está marcando el vértice y el lado opuesto de ese vértice a 90 grados y lo que una. Observen esta característica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo mismo. Yo tengo esta figura, tomamos la base A y B, la pongo 90 grados que pase por el vértice del lado opuesto y lo mismo. ¿Qué es lo que hago? Prolongo esta línea. Y como no ha tocado el vértice, entonces prolongo y vean, hasta aquí ya alcanza y toca 90 grados y toca el vértice, entonces lo prolongo la línea. Igual aquí prolongo la línea y como no ha alcanzado, lo sigo prolongando y toca aquí 90 grados y toca la línea. Marco las líneas y toca lo que es el punto de concurrencia de las alturas, se llama ortocentro y encontramos el ortocentro. Las alturas del segmento aquí las estoy marcando, que sería esta, la BE, este sería este segmento hasta los 90 grados, la EA, la C, en este faltaría este elemento, pero aquí están marcadas como tal, para que ustedes lo puedan visualizar correctamente. Entonces, es la característica de esto. ¿Qué más hay? Tenemos aquí pasos para resolver problemas. Paso número 1, representación de la figura. Paso número 2, incorporar los elementos de la figura. Paso número 3, identificar la bisectriz, la mediatriz, estos dos elementos, bicentro y bisectriz. Para estos elementos, relacionar el teorema con los elementos del problema y desarrollar las operaciones. Establecer el resultado y listo. Veamos, aquí tenemos un ejemplo. Dice, representamos la figura, ahí está, incorporamos los elementos a la figura, todos los elementos, los vértices, los lados, el punto de intercepción, todos sus elementos y en este caso los estoy describiendo, aquí la bisectriz, el bicentro, todos sus elementos. Realizar el teorema, pues aquí está el teorema, dice que el segmento A, el segmento E mide de 9 centímetros, el segmento BG, que sería este segmento hasta acá, es igual a 2/3 del segmento completo, que el segmento BE es completo 9 centímetros. Y hacemos nuestras pequeñas operaciones para calcular los elementos. Observe aquí que estamos calculando el segmento BG. Y entonces aquí lo único que estamos es comprobar más el segmento AG, que es igual a 9. Entonces ya sabemos cuánto mide en cada segmento. En este segmento del segmento BG, que es este elemento, mide 9 centímetros. Y el segmento GE, en este caso, es de 3 centímetros y juntos miden 9 centímetros. Entonces ya encontramos lo que es el segmento que estamos indicando a 2/3 de la distancia. Este es el pequeño ejemplo. Seguimos, ejercicio 2. En este caso, yo aquí en clase le estoy pidiendo que la línea BE es igual a 9 y el punto G al punto G es una baricentro. Calculen el triángulo ABC, calculen las longitudes del segmento BG y las longitudes del segmento EG como tal. Entonces aquí dibujen y estamos pidiendo lo que es baricentro en esta característica como tal. Para ello, como resumen de los puntos notables, vean, aquí tenemos las rectas notables y los puntos notables o los puntos de convergencia. En este caso, si bisectriz forma incentro. Si nos dan el baricentro, son medianas. Si nos piden mediatrices, tenemos circuncentro. Y si tenemos las alturas, tenemos ortocentro. Por eso, vean en este caso, en este ejercicio que vimos anteriormente, ¿ok? Aquí nos está pidiendo nos está diciendo que es el baricentro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a formar? Si es baricentro, vamos a formar medianas de la forma que nos está pidiendo igual el ejercicio. Aquí veamos otro ejemplo de la práctica 1, que es traza las rectas que se piden en la figura que se muestran, o sea, bisectrices. Entonces aquí vamos a marcar las bisectrices de esta figura en su libreta. Lo van a hacer ustedes con todos sus elementos y formulando cómo van quedando, siguiendo el ejemplo que viene en los links que les estoy proporcionando para que ustedes lo vayan haciendo. Aquí tenemos otro ejemplo, las medianas, la práctica 2. Igual aquí de esta figura calculen las medianas y cada uno de sus elementos para que lo vayan practicando en su libreta.
La práctica 3 igual, van a agarrar esta mediatriz y van a calcular las mediatrices de estos elementos para identificar en la figura geométrica. Y van a identificar cada elemento, cómo se están formando y los puntos de concurrencia del ortocentro en su figura. Calcular la altura como práctica 4, en eso, pues aquí de esta figura, como estamos prolongando para formar nuestras líneas de 90 grados y que toquen el punto del vértice del lado opuesto y que queden a 90 grados con respecto a la línea. Observe que este está la línea recta 90 grados y pone este punto. Esta 90 grados y pasa por este punto y en este lado pues 90 grados hasta pasa por este punto. Muy bien, para ello pues seguimos con nuestro teorema de triángulos. En este caso de los ángulos, dice la suma de las medidas de los triángulos de los tres ángulos internos de un triángulo es igual a 180, por lo cual aquí viene la característica. Vean, el vértice es A mayúscula y el ángulo lo estoy definiendo como A. También se puede referir este contexto. Y A más B más C de los ángulos es igual a 180. Primer teorema. Segundo teorema, los teoremas de los triángulos de los ángulos. Y aquí tenemos los ángulos externos. Observe, la suma de las medidas de los tres ángulos externos de un triángulo es igual a 360 grados. Observe que la medida de estos, para visualizarlos tenemos que prolongar las líneas, no se está alterando la figura geométrica, sigue siendo. Por eso una característica más que tiene la figura en este teorema. Entonces vean el ángulo A, el ángulo C y el ángulo B, está teniendo que la sumatoria nos da 360 grados. Otro teorema, teorema de los triángulos. Aquí tenemos que un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los lados de los ángulos internos adyacentes a aquel. Ejemplo, vean este. Estos son dos ángulos internos que tenemos aquí. El ángulo externo de este va a ser adyacente, adherido al lado opuesto de los dos triángulos y tienen que ser iguales. Por lo cual esta característica nos va a ayudar mucho a encontrar los valores de los ángulos cuando nos den ángulos externos, teniendo en cuenta estos elementos. Y se formula esto, el ángulo 1, que es este, va a ser igual al ángulo 2 más el ángulo 3, que son estos dos. Recuerde el concepto de adyacente. Aquí está el triángulo igual, ha sumado los ángulos internos adyacentes. Adyacentes adherido a él. Se refiere a que este ángulo está adherido a él, tiene que ser igual a este más este. Muy bien, aquí como ejercicio tenemos este. Calcula las medidas de los ángulos, que es el ejercicio 1. ¿Cuánto miden cada uno de los ángulos? Ejercicio 2, tenemos este ángulo y este como tal. Calcular la medida de los ángulos que se están pidiendo de cada uno de ellos. Podemos calcular todos los internos teniendo esto de los adyacentes. Practicarlo. Entonces, teorema de los triángulos, aquí tenemos como tal, son los temas que tienen reglas establecidas para calcular de los dos lados de los triángulos y los relaciona que existen con las líneas paralelas que interactúan con la figura. Aquí como tal, teorema de los triángulos viene lo que son los contextos, que es semejanza de triángulos, razón y proporción, segmentos proporcionales, teorema de Tales, que teorema de Tales es razón y proporción como tal, lo definen como este concepto, pero vamos a ver las razones y proporciones que se están formulando en un triángulo. Veamos en este caso, semejanza de triángulos. Para ver la semejanza de triángulos tenemos que ver la razón. El cociente entre dos cantidades se denomina razón. ¿Por qué? Porque es la proporción en la que se está comparando un elemento con respecto a otro. Y cómo es que ese elemento tiene una relación a otro elemento. Veamos, ejemplo. Si A y B son dos cantidades, entonces la razón entre ellas se expresa como A y entre B. ¿Cuánto le toca? Ejemplo, como cuando nosotros nos decíamos, tengo 10 paletas y 5 niños. Ya, ¿cómo le toca a cada niño? Esa es la razón y proporción. ¿Qué relación hay entre esos dos niños y las paletas si se tiene que proporcionar a uno a ellos? Entonces, si le toca de a 2, entonces dirías, pues entonces de a 2 paletas, cada niño es cada niño de a 2 pelotas, ejemplo. Eso es lo que estamos viendo. Proporción, concepto.
La igualdad de razones de denominada proporción, ejemplo, aquí tenemos que A sobre B es igual a C sobre C. Aquí estamos diciendo que un elemento es proporcional a otro comparado con otro elemento también proporcional y nos forma lo que es el concepto de proporción. ¿Cómo voy a proporcionar ciertos elementos? Por lo cual se necesitan 4 elementos comparativos en razón, 2 razones comparadas con una proporción de igual. Para ello tenemos aquí segmentos proporcionales, que son los segmentos que vamos a identificar. Observen el ejemplo que tengo 6 de esta línea y 3. Y luego tengo en esta línea 3 y luego tengo 1.5. ¿A qué se refiere esto? Que si este es la mitad de este, pues luego sigue otra vez la mitad y este la mitad de la mitad. Y si ponemos más segmentos que se van proporcionando, pues se forma este contexto que es A sobre B igual a C sobre D. Entonces se dice que los 4 segmentos son proporcionales porque hay una razón de crecimiento con respecto a un elemento con el otro. Ejemplo, si A vale 6, entonces B vale 3. Y si C vale 3, entonces B, como disminuye a la mitad, vale 1.5. Y se convierten en proporcionales y podemos hacer este ejemplo proporcional. Veamos aquí, definición de triángulos segmentales de semejantes. Ejemplo, ¿qué es lo que es un triángulo semejante? Dos triángulos son semejantes si sus ángulos homólogos son congruentes y sus lados homólogos son proporcionales. ¿A qué se refiere esto? A este elemento. Ejemplo, la relación semejanza de triángulos se representa mediante el símbolo este curviadito. Y ese elemento es que son semejantes. Tenemos el triángulo A, B, C, el triángulo A', B', C'. Los triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que si los triángulos son congruentes, en este caso que tienen la misma medida que el triángulo, lo único que está cambiando es el tamaño. Observe que la medida de este ángulo es igual a esta. Recuerden que la simbología de dos líneas, pues es igual a dos líneas, una línea es una línea, 3 líneas igual a 3 líneas, indican el valor del mismo lado. Entonces a eso se refiere con lados homólogos, o sea que en este caso miden lo mismo, pero su tamaño es diferente. En este caso, observe que esta es la congruencia, que lado, lado, lado son diferentes, pero ángulo, ángulo, ángulo son iguales. Aquí dice resolución de problemas, determina los lados homólogos de una figura, formula la razón y proporción, sustituye los valores, desarrolla las operaciones y determina tus resultados. Aquí veamos un ejemplo, aquí tenemos una persona, tenemos ejemplos, si gustan una sombra, esta sombra es la que estoy informando ahí, esta es la sombra del Señor, a la misma hora, ejemplo, y queremos calcular lo que es calcula la altura del árbol. ¿Cómo la voy a calcular? De la persona sí la puedo calcular porque son medidas que se pueden, digamos, establecer a la sombra por las magnitudes de la figura. La figura pequeña es muy calculable en todos sus elementos. Observe que la altura de Pedro es de 1,80 metros y el reflejo de su sombra es de 2.30 metros. El árbol refleja una sombra de 25 metros. Entonces, obsérvese que esta figura tiene una razón y proporción. Si la sombra, ejemplo, si este triángulo disminuye, también, porque la posición del sol va a tener la misma figura. ¿Qué característica tiene? Bueno, que los ángulos internos de esta figura son los mismos porque tienen la misma característica de reflejo de razón y proporción. Al tener esa característica determinamos los lados homólogos de la figura. Agarramos a esta figura que está y determinamos sus lados homólogos, ya que en este caso queremos calcular la altura del árbol. Después hacemos la formulación de razones y proporciones y digo A entre A', B entre B' y C entre C'. ¿Para qué? Para que nosotros visualicemos qué es lo que queremos calcular. En este caso, obsérvese que queremos calcular B y B' lo tengo. C y C' también lo tengo. Estos elementos de aquí los tengo y estos elementos de aquí no lo tengo en B, pero sí tengo en C. Entonces ahí es lo que voy a obtener como razón y proporción. Veamos aquí
Aquí tenemos todas las razones y proporciones para calcular, si se pueden calcular hasta las hipotenusas de las figuras geométricas. Sustituimos los valores en la ecuación y estoy diciendo que b es igual a x, que es el valor que quiero calcular, nada más para sustituir y visualizar qué es lo que quiero calcular. Aquí se ve que es la altura que quiero calcular y hacemos nuestra razón y proporción. ¿Cuál es la que voy a tomar? X sobre 1,85 y 25 sobre 2,25. Recuerden que todas las unidades están en metros, todas se tienen que manejar en las mismas unidades. Si nos lo dan en centímetros, lo cambiamos a metros, o en su caso a metros a centímetros, pero que esté en las mismas unidades. Desarrollamos las operaciones y ¿qué hacemos con a sobre a'? No lo tomamos en cuenta, solo tomamos este pequeño recuadro que estamos teniendo aquí. Desarrolla las operaciones y tenemos este sobre esto, la regla de 3, despejamos la ecuación, si quieren visualizarlo así, entonces nos quedan esas operaciones y la altura del árbol es de 19.865, desarrollamos operaciones, determinamos tu resultado y aquí está indicado. La altura está calculada a través de los triángulos proporcionales, usando la razón y la proporción. Recuerden que la razón es a sobre a' y la proporción es la comparación de las razones para visualizar este ejercicio como tal. Teorema de Tales que nos dice, si varias líneas rectas paralelas son cortadas por dos líneas rectas transversales, los segmentos rectilíneos correspondientes que se determinan en son proporcionales. ¿A qué se refiere? A esto. Nosotros tenemos ahorita teorema de proporcionalidad. Si una recta corta dos lados de un triángulo, se determina sobre ellas segmentos correspondientes proporcionales. Entonces, la recta es paralela a la tercer lado del triángulo. ¿A qué se refiere? A esto. Observe aquí que toda esta línea grande que se forma es un triángulo proporcional, ya que este triángulo proporcional, si yo le voy quitando esta línea, el segmento S, la línea S, la línea R, voy formando un triángulo cada vez más pequeño, pero los ángulos internos de esas líneas van a ser iguales. Entonces, observe que el triángulo grande que se forma aquí, todos estos segmentos van a ser proporcionales porque van a ir disminuyendo con respecto a la línea que se va cortando y se forman todas estas proporciones que están identificando. Observe aquí en la línea HG, buscamos la línea HG. Este segmento HG es proporcional al segmento HG', o sea, este segmento son proporcionales, ya que observen que si yo voy hacia acá adelantando, pues las líneas pueden ir acercándose a sus elementos. Y así con cada segmento es proporcional. Este segmento con este segmento es proporcional, ya que este se forma un triángulo más grande y de esta misma manera. Veamos cómo lo vamos a aplicar. Dice, se traza un triángulo, este triángulo que tenemos se divide en dos de sus lados, aquí lo están dividiendo en sus lados proporcionales, entonces la proporción obtenida es A sobre B, porque es este segmento sobre este segmento. Recuerde que también hay más segmentos proporcionales, puede ser el segmento AB proporcional con A y AC proporcional con C, pero los segmentos de estos dos elementos son proporcionales debido a que son paralelas con respecto a una base. Y A sobre C, A sobre B es igual a C sobre D, que estos dos elementos proporcionales se puede decir que en este caso el símbolo de proporcionalidad o símbolo de congruencia se va a hacer ese símbolo, una semi-S acostadita con un igual, y eso lo llamamos símbolo de congruencia. A ello vamos a ver que tenemos en este caso se tiene el triángulo proporcional de este tipo de medidas con todos sus elementos proporcionales. Observe los segmentos y demostración. Aquí vemos que en este caso vean, A es sobre B es igual a C sobre C y B sobre C es igual a D sobre C, por lo tal los lados se vuelven proporcionales. En este caso es para meter cantidades y que quede más entendido, pero veamos otra figura. Vean, proporción de un triángulo con líneas paralelas y cada segmento, este segmento es proporcional a este segmento proporcional al otro y este segmento proporcional al otro, porque tienen como la misma inclinación de proporción de estos elementos. Observe este elemento, el BG, usamos el BG, ¿dónde está?
BG es este segmento proporcional al segmento GH. Ahora a este el segmento BGH. Y luego este segmento proporcional a este segmento proporcional a otro segmento y este segmento proporcional a otro segmento. O sea, los segmentos que se están formando son proporcionales. Si las líneas son proporcionales, forman triángulos semejantes, se aplica la siguiente proporción. Y entonces esta es la que estamos siguiendo proporcionando. Veamos este otro teorema, dice semejanza de triángulos. Ahora teorema de semejanza, en este es ángulo, ángulo, ángulo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los ángulos internos son iguales, pues son proporcionales en este caso como tal, y se visualiza en la figura ángulo igual y ángulo igual, ángulo, ángulo. Otro teorema de lado, ángulo, lado. En este caso, que está diciendo que el lado, el ángulo y el lado deben de ser iguales, y a eso le vamos a tener que son correspondientes en una semejanza. Si lo visualizan en la figura, aquí está. El lado y el lado son iguales y un ángulo son iguales, van a ser proporcionales. Es la que indica la figura de este tipo en este ejemplo. Y seguimos con teorema de lado, lado. Todos los lados que sean iguales pues van a ser proporcionales. Aquí vamos a ver, aquí están. Y aquí como aplicación de la proporcionalidad tenemos que cuando nomás el tamaño en el segmento y con varios segmentos, cómo se forman sus proporcionales en forma de resumen para que lo puedan ir visualizando. Para ello tenemos proporciones en un triángulo, aquí todas las proporciones que se pueden dar en un triángulo. Aquí en resumen, las relaciones de un triángulo, dos triángulos son congruentes si ambos tienen la misma forma y el mismo tamaño, es decir, sus lados y ángulos correspondientes sean congruentes de tal forma que el sobreponer un triángulo sobre el otro coincidan perfectamente, y es cuando ya coinciden perfectamente. Dos triángulos son semejantes y sus ángulos homólogos son congruentes y sus lados homólogos son proporcionales, es decir, si los triángulos tienen la misma forma a un tamaño o una distancia, en tamaño o distinto de este tamaño. En este, claro, pues es como lo que hemos visto como tal. Y el ejercicio, ¿cómo lo vamos a hacer? Siguiente manera. Identificar el tipo de proporción, formular las proporciones que está indicando, sustituir los valores, desarrollar las operaciones y establecer los resultados. Observe que tenemos diferentes tipos de proporción. Observen que aquí las rectas de ABC son paralelas. ¿Cuál es la longitud de X? Tenemos esta figura y tenemos que calcular el segmento de X. Entonces aquí surgen los elementos de segmentos proporcionales y dice identificar la proporción segmentos proporcionales por líneas paralelas, ya que están las líneas paralelas. Formula la proporción, pues aquí estamos identificando que el segmento AB' sobre B es igual a ABC sobre X, y estos son los segmentos que se formaron. Sustituir los valores, hacemos las operaciones y encontramos que X igual a 2.8, sabiendo que son segmentos proporcionales por líneas. El valor del segmento faltante es de 2.8, que sería centímetros. Recuerde que estamos manejando aquí centímetros y aplicando el procedimiento que estamos indicando aquí. Identificar el tipo de proporción, formular las proporciones, sustituir los valores, desarrollar las operaciones y establecer el resultado, como se muestra en este ejemplo. Y aquí en este caso veamos otro ejemplo. Siguiendo los datos del siguiente esquema, determina las medidas de los segmentos A y B. En este caso, observe que identificamos el tipo de proporción, proporción de un triángulo. Tenemos un triángulo, dentro del triángulo las proporciones que tiene cortada por una línea. La fórmula en este caso de proporción, aquí tenemos los segmentos que se están formando con respecto a los elementos que nos están indicando, y observe que estoy indicando el segmento AB, que es toda esta línea, entre el segmento BM. Entonces el segmento BM es este es proporcional, toda la línea con respecto a un pedacito de esta línea. Y después el segmento BC, o sea, toda la línea completa con el segmento BN, o sea, nada más el segmento que estamos buscando, que es B, que es el que estamos
buscando en este caso. Al encontrar este segmento, pues hacemos la proporcionalidad y en este caso observe que podemos decir que establecer, en este caso la proporción nos permite encontrar el valor de B. Aquí está encontrado el valor de. En el caso de A se aplica la siguiente elemento. A la ahora otra proporción, BM, o sea, ahora BM, esta proporción va a ser igual entre MN. MN, BN, MN. La idea es ahora esta línea grande con esta línea grande para encontrar y luego BA con BC. Ahora sí, BC y ya buscamos la proporción. Sustituimos los valores y encontramos los valores para ambos casos, para el primer caso y para el segundo caso. Desarrollamos las operaciones y encontramos los valores, que en este caso este vale 3 y el otro vale 8. Y entonces establecer los resultados que B vale 3 y A vale 8. Y encontramos los valores de proporcionalidad. Aquí calcular las medidas. En este caso tenemos este segmento como tal. Aquí está, calcula las medidas de los segmentos y aquí tienen los valores. Este vale 3, esto 3, 2, 3, 2 y calculen X de cada uno de los segmentos ocupando la proporcionalidad de los elementos. ¿Alguna duda o pregunta? En clase nos vemos, chicos. Eso sería lo conveniente a la clase de hoy. Excelente tarde, chicos.